Oiga, voy a tratar de explicar esta parte de un problema que me han llamado algunos de ustedes. ¿Cómo hacer, cómo trabajar de forma gráfica este problema? Fíjese, en ese caso, aquí no se ve, ahí no se ve. Este es un mecanismo que voy a trabajar, donde los lados son L1, aquí abajo, la parte fija, L2, L3, L4. Es un mecanismo 4 barras que puede ser en ese caso una biela balancín, o sea, manivela balancín. Entonces lo que se quiere en esta etapa de la materia, capítulo 4, lo que se está determinando es la posición de cada uno de los eslabones de un mecanismo. La posición se define de dos maneras. O tú la defines como de forma vectorial en X y en Y. Por ejemplo, aquí está L2. Si tú conoces el ángulo, entonces eso tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces vectorialmente sería L2 seno coseno de 45 en Y y L2 seno 45 en Y. Eso sería un vector, una forma vectorial. Otra forma es conociendo un vector, el ángulo y la magnitud del vector. En este caso vamos a usar esa parte. O sea, ¿qué es lo que se quiere? Determinar la posición de cada uno de estos vectores, de estos lados. Fíjense, aquí eso sería el eje X, para allá sería el eje Y. Pero fíjense, aunque no se ve de este lado, ese es el mecanismo original. Ahí ese ángulo que no se está viendo mide 70 grados. Entonces hay que determinar la posición de todos esos eslabones. ¿Y cómo se determina hoy? Determinando los ángulos de cada uno de esos eslabones. Aquí en este proceso a mí se me olvidó determinar ese ángulo, ese que está aquí. Pero ya nosotros sabemos una buena parte de eso. Entonces, mire, aquí está L2 que se conoce. L2 se conoce. En este caso, L2 se conoce. Creo que se conoce L3. L1 no se conoce. Y entonces ese ángulo. O sea, uno conoce una parte de los valores, como siempre se va a conocer en este caso, ese ángulo que hay, si yo le llamo θ2 que es de 70 grados, y ese eslabón L2. Y luego hay que conocer L3, L4 y ese ángulo θ4 y ese ángulo alfa, que más adelante va ya es un ángulo especial, y ese ángulo beta. Entonces, eso yo lo puedo hacer. Lo voy a hacer, lo que voy a hacer ahora, girar el eslabón 2 30 grados hacia la izquierda, hacia la derecha, como reloj. De 70 grados que estaba por aquí, de 70 grados que había por ahí, yo voy a rodar para acá 30 grados, y de 70, no, 25, de 70 a 45, ¿cuánto hay? De 70 a 45, creo que son 25. 70 menos 45, 25 grados a la derecha. Ahora, si yo giro 25 grados hacia la derecha con el reloj, entonces todos esos eslabones que están aquí tomarán otra posición. El eslabón 3, el eslabón 4 tomará otra posición. Y todos esos ángulos, el ángulo beta, el ángulo alfa y el ángulo θ4, entonces tendrán otros valores. Lo que el objetivo es determinar esa nueva posición. Obviamente hay que determinar la posición inicial del mecanismo, todos los eslabones del mecanismo, de la misma manera que lo voy a hacer aquí, pero yo solo lo voy a hacer de este lado, porque es el mismo procedimiento. En este caso, lo primero que yo tengo que hacer es, para hacer el giro, yo no tengo esa posición original, ahora voy a hacer el giro. Fíjense una cosa, lo primero que yo hago es que hago la horizontal, y de aquí tiro una línea a los 45 grados que me va a quedar el eslabón 2, una línea 45 grados, y yo sé que como es un mecanismo manivela aquí,
eso puede dar un giro completo. Y no importa la posición que esté, siempre el punto B, esa manivela va a girar alrededor del punto A, va a pivotar ahí. Y siempre el punto B del eslabón 2 siempre va a estar en ese círculo, porque el va a pivotar o va a girar alrededor del punto A. Entonces si yo con el compás, como estoy haciendo ahí, hago un círculo partiendo del punto A y al punto B, que es el final, y hago un círculo, yo sé que ese eslabón 2 siempre va a estar en ese círculo. El punto B siempre va a estar alrededor del círculo, no importa la posición y el ángulo que yo gire. Entonces, tiro mi línea a 45 grados, coloco el compás y hago un círculo donde yo sé que va a estar el eslabón 2. Ahora, el eslabón 2 en este caso está a 45 grados a la horizontal. Ahora, en este caso, los eslabón 4, los eslabones no varían de tamaño, pero varían de posición. En este caso, también el eslabón 4 gira alrededor del punto D. Y su punto C, que es el punto final, siempre va a estar alrededor de ese círculo que se puede hacer ahí, él girando en el punto D. Entonces yo pongo mi compás en el punto D y hago un círculo. Y ese punto C va a estar siempre sobre ese círculo, no importa dónde sea, pero siempre donde ese círculo. Ahora, hago mi círculo. Aquí yo puedo definir mi eslabón L2, por aquí simplemente hago mi círculo con el tamaño de L4. Ahora yo no sé dónde va a caer el punto C. Ahora, sí, pero yo sí sé que este eslabón 3 de B, C, siempre no va a cambiar de tamaño. Ahora, si yo tengo aquí el punto B', debido a la nueva posición de L2, a partir de ahí yo puedo medir lo que mide ese eslabón L3 y tengo que buscar el punto C, va a un punto C', donde caiga justo por encima de ese círculo que me hace el eslabón 4. Entonces ahí lo coloco, ahí está entonces ya de forma gráfica la nueva posición de esos eslabones. Ahora esa posición se define, cada posición se define en función de los ángulos. Ahora en este caso es solo gráfico, entonces solo tengo que medir con un aparato, un dispositivo regla, ¿cómo se llama este muchacho? Esta cosa aquí, este asunto, y medir. Miren, en este caso voy a medir el ángulo beta. Bueno, el ángulo beta, si yo tengo aquí el ángulo, esa línea, el ángulo que mide una línea entre 180 grados, yo solo tengo que medir esta parte de aquí para saber cuánto vale beta, y eso es lo que hago. En esta posición, aquí mido el ángulo que va de ahí a ahí, esos son la línea recta 180, y aquí mido 23, mírenlo aquí, 23 acá, 0, 20, 23, al ojo por ciento más o menos. Ahora, como de aquí en la línea, ese ángulo de 180 grados, aquí entonces el ángulo beta será 180 menos 23, mira que sí, mírenlo ahí, 180 menos 23. Bien, ahora necesito saber cuánto es ese ángulo que está ahí, el ángulo alfa. Simplemente tiro una línea para allá y mido el ángulo alfa, que se está midiendo aquí con el mismo transportador, aquí. Bueno, el ángulo alfa no parece que no salió medido aquí. Aquí estoy midiendo es el ángulo θ 4, pero de todas maneras el ángulo alfa, si usted coloca aquí el aparato y va a medir ese ángulo, a mí me dio 67 grados. Ahora, para el ángulo θ 4 simplemente coloco aquí el transportador y mido que hay 87. Fíjese, mire 90 ahí y el ángulo da un chin menos, 87. Si hay 87, aquí está el resto de 180, ahí. Ya tengo todos los ángulos y la posición de, o sea, ya está prácticamente definido la posición de cada eslabón. De ese eslabón y de ese eslabón me faltaría en la posición de ese eslabón, que lo voy a medir con una horizontal. En ese caso no lo hice, a mí se me escapó, pero en ese caso ese ángulo de ese eslabón aquí sería horizontal, sería ese ángulo θ, qué sé yo cuánto. Ahí simplemente tendría que medir